En febrero del 2015 se registró un accidente aéreo en la ciudad de Taipei, en el país de Taiwán. En ese accidente fallecieron 42 personas de las 53 que iban a bordo de ese avión. La investigación señaló que la causa del accidente fueron detalles técnicos en una de las dos alas de ese avión y también una negligencia del piloto al no saber manejar ese imprevisto. El problema, en términos comunes, es que no revisaron con precisión antes del despegue el buen funcionamiento de las dos alas de ese avión. No tuvieron el cuidado de atender con precisión a ese avión y sus dos alas. Y la moraleja de esto es que nadie puede confiar en un avión que no esté perfectamente revisado, no solamente en una ala, sino en las dos. Porque cada avión necesita las dos alas. Es bueno que revisen y supervisen una ala, pero ningún avión podría salir de la pista y permanecer en vuelo si no están funcionando las dos alas correctamente. Pablo, durante los primeros párrafos de su carta, nos ha mostrado la gran relevancia de la obra de redención diseñada en los lugares celestiales. ¿Recuerdas el capítulo 1? Que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mostrándonos Pablo en los primeros capítulos que la redención fue diseñada en la mente sabia, soberana y amorosa de nuestro Dios. Ese Dios trino. Pablo se ha encargado de mostrarle a estos primeros oyentes, lectores de su carta, la hermosura de la gracia. Y con base en eso, ahora le mostrará la importancia de vivir de acuerdo a esas grandes verdades. Pablo les ha mostrado en los primeros 3 capítulos todos los indicativos que el creyente ha recibido, todas las bendiciones espirituales que ha recibido, pero eso solamente es una ala del avión. Es una ala del avión. El avión no está listo aún para despegar. Necesitas esperar. Y los oyentes allí han sido cautivados por esa belleza y han sido sorprendidos. Y en verdad sus corazones están allí rebosando de gozo al escuchar todo lo que Pablo ha escrito en sus primeros 3 capítulos. Pero necesitan escuchar lo que viene a continuación. Necesitan escuchar ahora no solamente los indicativos, sino necesitan escuchar los imperativos de los siguientes 3 capítulos. Porque esos 2 elementos son los elementos del avión de la redención. Son las 2 alas que necesitas para volar. Pero Pablo va a conectar estas 2 alas, así como los aviones tienen 2 alas, pero están conectados por un fuselaje en medio, donde tú y yo nos sentamos y volamos. Va a conectar esas 2 alas con una palabra. Y comienza así su carta, el cuarto capítulo, de Efesios. Yo, pues. Y esta palabra, pues, es la bisagra o es la unión de las 2 partes de su carta. Pues, Pablo conecta entonces los indicativos de los primeros 3 capítulos con los imperativos de los últimos 3 capítulos con el pues. Puesto que han escuchado todo esto, puesto que han sido emocionados con todo esto, dado que ustedes han recibido todas estas bendiciones, tienen que escuchar lo que sigue. Tienen que escuchar. Y esta expresión es la misma que usa Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Porque ustedes
ven la misma estructura. Cuando tú lees Romanos ves la misma estructura. Primero Pablo da las declaraciones teológicas en los primeros 11 capítulos y de hecho termina muy similar los primeros 11 capítulos diciendo: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Recuerdas que eso fue lo del sermón del domingo pasado? Y ahora dice en el capítulo 12 versículo 1: así que, hermanos, ese es el pues que Pablo va a mostrarnos, y transiciona ahora y les va a decir, en Romanos le dice: así que, hermanos, puesto que tenemos todas estas bendiciones, deben vivir. Y ahora Pablo aquí en Efesios nos va a decir: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. La revelación que Pablo nos ha dado en los primeros 3 capítulos, la revelación de esas bendiciones espirituales que están enraizadas en la bendición de la elección soberana, en la predestinación amorosa, en la redención y justificación logradas por el Hijo. Todos esos misterios que nosotros encontramos en los primeros capítulos, dice Pablo: puesto que todo esto es verdad en ustedes, quiero que escuchen algo. Y después de esta conexión del pues, ve conmigo y lee: yo pues, preso en el Señor, ¿qué? Os ruego que andéis. Os ruego. Ustedes han recibido todas estas bendiciones de que ahora son hijos. Ustedes que antes eran 2 pueblos, judíos y gentiles, que no había forma de reconciliar, y ahora son 2, ya no son 2, son un pueblo. Ustedes que en otro tiempo eran hijos de ira y ahora que han recibido la bendición de ser llamados coherederos con Cristo, ustedes, escuchen, ruego. Y aunque este verbo lo traduce la Reina Valera como ruego, no creo que le haga, en verdad, le haga justicia a la expresión de Pablo. Pablo está expresando aquí un ruego que tú podrías decir: me está hablando Pablo. Pero la expresión que Pablo está aquí plasmando es una expresión de atención, de petición, de exhortación. Te ruego que escuches, porque si en verdad has entendido los indicativos y las bendiciones de los primeros capítulos, te ruego que escuches lo que a continuación te diré. Porque la inmensidad de la salvación que tenemos en Cristo debe ser en verdad observada, pero también debe ser vivida. Debe ser causa de asombro y de generarte una emoción, pero también debe producir una vida de piedad. Por eso te ruego, dice Pablo, te ruego, si has visto el Evangelio, si has considerado el Evangelio, si has entendido el Evangelio y si has creído en el Evangelio, debes de vivir a la luz del Evangelio. No es solamente suficiente entender el Evangelio, explicar el Evangelio, en verdad emocionarte por las verdades que cantamos los domingos en esta congregación. Eso es bueno, pero no es todo. Eso es bueno, pero no es todo. Así que si crees en el Evangelio, debes vivir a la luz del Evangelio. Si crees en el Evangelio, debes vivir a la luz del Evangelio. Y la pregunta que surge aquí es: ¿cómo debe vivir una persona que ha entendido y creído en el Evangelio? Y a lo largo de los siguientes minutos estaré respondiendo a esta pregunta con 2 puntos que nosotros encontramos del versículo 2 al versículo 6 de este capítulo 4. Y Pablo, después de haber dicho: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y Pablo aquí nos va a hablar de que
si has entendido el Evangelio, debes vivir en congruencia a ese Evangelio. ¿Y cómo vive esa persona que ha entendido el Evangelio? Pues vive de manera, el primer punto es, vive de manera congruente con el llamado del Dios Trino. Vive de manera congruente con el llamado del Dios Trino. La palabra que utiliza Pablo para hablar de que sean dignos, que andéis como es dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Es una palabra que se utilizaba para hablar de lo justo, de una balanza. Cuando tú ponías algo en la balanza, de un lado tenías que poner por otro lado lo que era igual, del mismo peso. Debido a que tienes una gran bendición de la redención, debido a que tú en verdad has observado cómo el Dios Trino ha obrado para tu salvación, eso tienes de un lado de la balanza. Tú debes de vivir de manera congruente con al ver el Evangelio. Si en verdad has visto y te has asombrado por la maravilla del Evangelio de la redención, tú debes de vivir de manera congruente con ese Evangelio. Por eso Pablo dice, te ruego que vivan de manera congruente. Pero cabe mencionar aquí el contexto de la carta, porque no olvidemos que esta carta está escrita a una iglesia que está en una región gentil. Y esta iglesia está compuesta de gentiles que vienen de un contexto idólatra. Éfeso era reconocida por tener los templos de diferentes dioses, tanto romanos como griegos. Así que los que crecieron en Éfeso, parte de su cultura era una cultura politeísta. Eso era parte de su cultura. No solamente eran idólatras en ese sentido, sino que vivían de una forma muy inmoral. Y por otro lado, encontramos a los buenos judíos, los piadosos judíos, que confiaban en su cultura monoteísta y en sus buenas prácticas religiosas y culturales, morales. Y ahora, a esta iglesia, Pablo les dice, vean el glorioso evangelio que tienen. Por un lado les ha mostrado todas esas bendiciones y los hermanos, tanto judíos como gentiles, diciendo, wow, eso es cierto, eso es para mí. ¡Qué bendición! Dios me salvó desde antes de la fundación del mundo. Yo fui elegido. Dios Padre pensó en mí y me escogió en Cristo. ¡Wow! Sí, pero también te unió con otro que es el gentil que tienes ahí a tu lado. Y también es parte de ese evangelio. Bueno, está bien. Lo acepto racionalmente. Tienes ese glorioso evangelio por un lado y ahora tienes que vivir de acuerdo a ese glorioso evangelio, y por eso Pablo va a decirles lo que le dice en la segunda parte del versículo 2. Con toda, que fuisteis llamados, voy a leer el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pablo exhorta a los hermanos en su argumentación, porque debido a que creen en ese glorioso evangelio, deben de vivir en congruencia con ese evangelio. Y las virtudes que se revelan cuando alguien vive de acuerdo a ese glorioso evangelio están descritas en el versículo 2. ¿Cuáles son? Comienza con humildad, mansedumbre, y la Reina Valera traduce soportándoos con paciencia, pero la Nueva Biblia de las Américas lo traduce con paciencia soportándoos, y creo que le da el peso a la paciencia. Y es que, como lo veremos en un momento,
la paciencia es fruto del Espíritu. Así que nosotros vemos por lo menos 4 virtudes que fluyen de un entendimiento del glorioso evangelio. 4 virtudes que en verdad se pueden vivir cuando tú has entendido y te comprometes a vivir de acuerdo a ese evangelio. Y eres congruente con ese evangelio. Y comienza Pablo diciendo con toda humildad, con toda humildad. Y cabe mencionar que en la cultura donde ellos están recibiendo esta información y este mandato bíblico, ser humildes era ser despreciable. Nadie promovía la humildad. De hecho, nadie promovía la humildad como virtud. Lo promovían o lo decían o lo etiquetaban como algo despreciable. Los griegos nunca utilizaban esa palabra. Nunca la utilizaban para hablar como algo de virtud o algo aprobatorio. Mucho menos como algo que admirar. Era una actitud ruin, servil. Algo que implicaba sumisión. Eso era retrógrado. Era similar a esclavitud. Hasta que Cristo vino. Hasta que Cristo vino. Y se manifestó la verdadera expresión de la humildad. Porque siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma como hombre. Y haciéndose como nosotros, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es humildad. La humildad es tan importante que Pablo va a utilizar no solamente el término humildad, sino que continúa diciendo con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre. Y mansedumbre. Pero hace un énfasis. Tú ves el versículo 2 y no solamente dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, sean humildes y sean mansos. No, hace un énfasis. ¿Cuál es la palabra que hace énfasis ahí? Con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Eso nos hace ver que el creyente que válgase la expresión, que ha creído en el glorioso evangelio, no tiene compatibilidad con ninguna expresión de soberbia u orgullo en cualquiera de sus expresiones o sus manifestaciones. Hermano, no tiene ninguna compatibilidad el verdadero evangelio con alguna manifestación de orgullo y soberbia. Y cabe aquí aclarar que cuando tú piensas en humildad, inmediatamente piensas en el antónimo, que es el orgullo. Y cuando pensamos en el orgullo, inmediatamente nosotros sabemos y decimos: ah, sí, yo sé quién es orgulloso. Yo sé quién es orgulloso. Sí, sí. Ayer, platicando con los líderes de la iglesia en la mañana, decíamos: ¿cómo es fácil señalar a los orgullosos? Y decíamos: mira, él se anda tomando foto con él porque solamente les gusta ahí a esas personas importantes. Y es fácil señalar al orgulloso según nuestro juicio. Y quizá eso sea orgullo. No estoy diciendo que eso no sea orgullo. Pero dijimos que es con toda humildad. No solo con esas expresiones visibles del orgullo. ¿Sabe que ahora el orgullo se manifiesta también con una falsa humildad? Aquellos que dicen: no, yo no, está bien. Está ahí enraizado el orgullo. Y la Biblia dice: si tú has creído en el glorioso evangelio, debes vivir con toda humildad, ninguna manifestación de orgullo o de soberbia, ya sea falsa humildad, ya sea contenciones, celos santos, ira, producto de nuestro orgullo. Así que el llamado de Pablo a estos hermanos de Éfeso es: destierren toda clase de orgullo,
Destierren toda clase de orgullo y revístanse de toda humildad y mansedumbre. Esta humildad, creo que es bueno que nosotros por lo menos aclaremos a qué nos referimos. Porque humildad o mansedumbre en su momento, como lo veremos, no es lo que siempre nosotros suponemos que es. Este vocablo que utiliza Pablo habla de humildad de mente, humildad de mente, humildad de tus pensamientos. Ese sentir que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta forma de pensar. No son actitudes superficiales, no, es una forma de pensar. La humildad es una humildad de mente, de mi forma de pensar. Y quisiera citar aquí a un comentarista llamado David Burt, que dice: la humildad es una virtud escurridiza, porque si uno se concentra demasiado en ella, con gran facilidad se puede convertir en orgullo, que es todo lo opuesto. Así no es que quiero ser humilde y me voy a esforzar por ser humilde. Es que tengo que pensar lo correcto acerca de mí mismo para ser humilde. No es que quiero ser igual a aquel que aparenta humildad, no. Por lo tanto, déjeme decir que la esencia de la humildad no está en considerarse más ni considerarse menos. No es que tú digas, ay no, es que yo qué le voy a decir a ese hermano. Pues mira, él es un teólogo que sabe mucho. Yo no puedo tener relación con él. Mira, yo ni terminé la primaria. No es pensar menos de ti, ni es pensar más de ti. No, eso no es humildad, sino es pensar menos en ti y más en el bien del otro. Eso es humildad. Es pensar menos en ti, en tus derechos, en tus privilegios, en que todo tiene que girar a tu alrededor, ya sea que tengas teología o no tengas teología. Tú puedes ser tan orgulloso, aun cuando somos ignorantes. Así que el punto de Pablo es: sean humildes en toda humildad. Y eso significa, deja de pensar en ti, en lo que tú quieres y crees que es tu derecho. Y mire cómo Pablo lo dice en Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí, ¿con qué? No es que no pienses, es que pienses de ti con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué tengo lo que tengo y por qué soy lo que soy? Por la gracia de Dios, dice Pablo. Así que la esencia de la humildad no está en considerarse más ni considerarse menos, sino en pensar menos en ti y más en el bien del otro. Y la segunda palabra que utiliza es mansedumbre. Mansedumbre. Se puede traducir también como amabilidad. Es la mansedumbre, sinónimo de dulzura, de comportamiento amistoso. Hermano, mansedumbre no significa timidez. Mansedumbre no significa timidez. Significa ser de espíritu apacible. Como alguien lo ha dicho, es poder bajo control. Es sí tener la firmeza y la seguridad, pero con apacibilidad. El comentarista Hendrickson lo dice así: el individuo manso es lento para insistir en sus derechos. Se da cuenta que ante la vista de Dios no tiene derecho por naturaleza. Todos sus derechos fueron recibidos por gracia. Prefiere sufrir más bien el agravio antes de infligirlo. Juntamente con Abraham, deja que Lot
elija para sí lo mejor. El manso sabe sus derechos, pero no está neciamente peleando por sus derechos. El hombre manso piensa tan poco en sus derechos personales como el hombre humilde en sus méritos personales. El hombre manso no está pensando en qué derecho me corresponde, sino está pensando cuál es el bien del otro, como el humilde está pensando en los méritos de los otros y no en su propio mérito. Así que Pablo nos habla de estas virtudes que son, ¿recuerdas? La forma de vivir congruente con aquellos que han creído en el Evangelio. Si tú has creído en el glorioso Evangelio de la redención de los primeros 3 capítulos, la forma de vivir congruente es con toda humildad y mansedumbre. Pero Pablo continúa diciendo, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos con paciencia, soportándose. Parece ser que Pablo quiere matizar de diferente forma la misma idea, paciencia y soportar, pero intensifica esa expresión. La paciencia es una virtud caracterizada en la vida del cristiano. ¿Dónde se manifiesta la paciencia? Todos somos pacientes. Todos somos pacientes. ¿Hasta que te topas con alguien que te hace ver que no eres paciente? De verdad, yo creía que era paciente hasta que llegaron mis hijos. O sea, yo estaba seguro que yo tenía la paciencia del mundo entero. Pero cuando llegaron mis hijos me di cuenta. Cuando comienzas a convivir con cristianos diferentes a ti, que no piensan de la misma forma que tú, que llevan a tu casa. Y piensa en ese contexto inicial de esta carta. Imagínate que hay un grupo pequeño en esa iglesia. Y en el grupo pequeño están ahí judíos y gentiles. Y invitan al grupo pequeño y digan, bueno, vamos a iniciar este grupo pequeño. Es un nuevo grupo pequeño. Hermano Juanito, usted es de ascendencia hebrea, pero venga, lo invitamos. Y usted, hermano Pedrito, es de la iglesia de ascendencia gentil, venga, lo invitamos. Y el hermano Pedrito llega con su comida, su vino, su euforia. Hermano, ya llegué. Y llega el hermano formal, bien vestido, pulcro, con comida kosher. Y se sientan a la mesa y ¿de verdad yo tengo que estar viniendo a este grupo pequeño? ¿Qué va a pasar el siguiente miércoles? Me toca a mí los miércoles. ¿Qué va a pasar el siguiente miércoles? Como no pertenecen a esta iglesia, son de la IBI, entonces no van a volver a ir. No van a ir. Porque ¿en qué están pensando? En sí. En que esta es mi cultura. Es mi cultura milenaria que trajemos desde Moisés. ¿Cómo se le ocurre a Pedro llegar con eso? Y Pablo dice, hermanos, con paciencia sopórtense. Con paciencia sopórtense. Hermano, quiero hacer una aplicación aquí. No hay ningún miembro de nuestra iglesia que no tengas cerca de ti, que no tenga suficientes debilidades para producir en ti paciencia. Son peculiares cada uno de nuestros hermanos. Tú lo sabes, porque tú eres peculiar.
sus pecados, sus faltas, sus imprudencias, nuestras imprudencias, mis faltas, mis errores. De verdad, yo soy una persona difícil. Y no es falsa humildad. Yo sé que muchos dirían, sí, yo sé eso. Y en la convivencia de la iglesia vamos a tener que con paciencia soportarnos. Y precisamente el énfasis que Pablo está haciendo en esta expresión, con paciencia sopórtense, es decir, bueno, yo estoy dispuesto, pero ya no más. O sea, Pedro, te permito solamente cerdo, no más. Y Pablo dice, no, soporten, con paciencia sopórtense. No hay un límite. Si le pones límite, ya no es paciencia. Para algunos de nosotros la paciencia es algo tan lejano. Somos impacientes hasta con el microondas, ¿no? Porque es demasiado lento. Y si somos impacientes con el microondas, ¿cuánto lo seremos con nuestro hermano que tenemos al lado? Con ese hermano débil, que le decimos y le decimos y le decimos y le decimos y decimos, ya. Y Pablo dice, con paciencia, sopórtense. Pero muchas veces nosotros en nuestras oraciones decimos, oh Señor, dame paciencia, pero date prisa. Porque se está agotando mi paciencia. Pero no. Y nota cómo termina el verso 2. Con paciencia los unos a los otros, ¿en qué? En amor. Y Pablo trae a colación el amor. Y no es que sea otro elemento, es que es parte de. Porque ¿recuerdas una característica del amor según 1 Corintios 13:4? El amor es paciente. El amor es paciente. Para tener un amor paciente debemos soportar, en verdad debemos soportar. Y hermano, no te creas paciente. No somos pacientes. Y una forma de desarrollar paciencia es precisamente tener a personas que produzcan en nosotros paciencia. Dios te ha dado la oportunidad de ser parte de una iglesia que va a ayudarte a desarrollar paciencia. Va a ayudarte a desarrollar paciencia. Sí, tú no podrías desarrollar paciencia en tu individualidad. Tú necesitas a la iglesia del Señor para desarrollar paciencia. Así que aceptarse mutuamente en amor. Eso es lo que significa pacientemente sopórtense. Porque el amor no solamente es paciente, sino que el amor cubre multitud de pecados. El amor me hace pensar siempre en el bien del otro y pienso, voy a ser paciente. Él, por la obra del Espíritu Santo en él y porque Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo, Él va a vivir una vida de santidad. ¿Cuándo? No sé. Él sabe. Yo soy paciente. Pero me está desesperando. Sí, pero Dios quiere que seas paciente. Y quiero decir cómo cultivar estas virtudes. ¿Sabes quién es el ejemplo perfecto de estas virtudes? Cristo. Él dijo de sí mismo que Él es manso, Mateo 11, y humilde de corazón. Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, porque tengo un corazón manso y humilde. Y sabes, yo no sé si aquí hay personas que nunca han escuchado el Evangelio, pero que si hoy estás aquí y nunca has escuchado el Evangelio, déjame decirte que el Evangelio te hace ver tu condición de pecado y tú dices, yo nunca puedo tener esas virtudes, yo soy impaciente, yo en verdad no puedo soportar a nadie.
En verdad yo soy un orgulloso. Esa es una realidad de tu condición caída, pero sabes, Cristo y solo Cristo puede producir en ti una nueva vida para que tú puedas tener esas virtudes que solamente Él puede implantar en ti por medio de su Espíritu. Cree en Cristo. Personas que están aquí, que son asistentes a esta iglesia y que han venido aquí por años, si tú no has creído en Cristo, hoy te invito a creer en Cristo. Tú no puedes vivir el cristianismo en una superficialidad religiosa. Tú necesitas tener un encuentro con Cristo para vivir de esta forma. Cree en Cristo. Pero todas estas virtudes son base, son fundamento para lo que Pablo va a decir en los versículos del 3 al 6. ¿Recuerdas que estamos respondiendo una pregunta? ¿Cómo vive una persona que ha creído en el verdadero evangelio? Porque dijimos que si has creído en el evangelio, debes vivir a la luz del evangelio. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo debo de vivir? El primer punto fue viviendo una vida congruente con el llamado del Dios Trino. Y vimos las 4 virtudes. Y ahora es viviendo, conservando la unidad que el Dios Trino nos otorgó. Viviendo, conservando la unidad que el Dios Trino nos otorgó. Vea el versículo 3 al 6 del capítulo 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo continúa y exhorta con una palabra a estos hermanos y les dice: estos elementos de las virtudes son la base para poder construir una unidad. Pero es interesante que Pablo, al comenzar a describir la unidad, comienza diciendo: yo les voy a pedir algo. Sean solícitos en guardar la unidad. Esta palabra es una palabra traducida al español como solicitus, pero es un verbo en el original que está conjugado de una forma que nos hace ver una actividad continua. En términos técnicos griegos es un verbo conjugado en presente continuo que implica un esfuerzo, una diligencia, poner empeño, pero es interesante que es un poner empeño sin escatimar esfuerzos. Es trabajar, es desgastarte, es proponerte hacer algo y no terminar hasta que lo concluyas. Esa idea es la que está expresando Pablo. Hermanos, con base en estas virtudes, les pido que sean solícitos, que se esfuercen, que sean diligentes y no escatimen esfuerzo hasta cumplir la tarea que tienen. Es casi imposible expresar esta forma de Pablo de decir: esfuércense diligentemente. No solamente refleja la urgencia y pasión, sino el esfuerzo pleno del hombre, incluyendo cada uno de los elementos de su vida. Que todo tu pensamiento, tu fuerza, tu energía esté invertido en ese propósito. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es la tarea? Solícitos en guardar ¿qué? La unidad. La unidad. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y mi querido hermano, ¿recuerdas la escena de del grupo pequeño o un grupo de reunión? Esos hermanos tenían que esforzarse diligentemente
invertir toda su energía para mantener unidad a pesar de las diferencias que habían entre ellos. Porque déjenme decirte, mientras los hombres estemos de este lado de la eternidad, seremos pecadores. Y mientras la iglesia exista de este lado de la eternidad, estaremos sujetos a ataques del maligno y de nosotros mismos. Y no debemos descansar. No hay día que tú te levantes sin tener que invertir tu energía para mantener la unidad y guardar la unidad de la iglesia. De manera continua, diligente. Debemos estar permanentemente solícitos, trabajando para la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la unidad? ¿Qué es la importancia de esta unidad? Pues, capítulo 2, acompáñame conmigo, el capítulo 2, versículo 18. Voy a leer desde el 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. ¿Por qué es tan importante? Porque si no mantenemos la unidad, estamos atentando directamente contra la obra de Cristo. Hermano, esto no se trata de tener un compañerismo muy happy o muy hippie. No, de eso no se trata. Se trata de representar la obra de Cristo al unir de los dos pueblos personas tan diferentes y hacerlos uno. ¿Sabe quién puede hacer eso? La obra de Cristo en esa cruz. Así que es por eso que Pablo les dice: hermanos, sean diligentes, sean solícitos, esfuércense cada día por mantener unidad, aún en sus diferencias. Aún en sus diferencias, manténganse unidos. No les está diciendo que todos sean judíos o que todos sean gentiles. Mantengan unidad en sus diferencias. Mantengan un mismo espíritu. Porque, volvamos al capítulo 4. Y usted ve que la unidad no es el fruto de tu conversión. ¿Quién te da esa unidad? La unidad del Espíritu. El Espíritu es quien obra en nosotros para mantenernos en unidad. ¿Y cómo obra el Espíritu en nosotros para mantenernos en unidad? ¿Recuerdas las 4 virtudes? ¿Son frutos de qué? Del Espíritu. ¿Cómo obra entonces el Espíritu en ti para mantenerte en unidad con los demás? Produciendo en ti, ¿qué? Humildad, mansedumbre, paciencia, amor. Así que es la obra del Espíritu en ti la que te hace estar unido. Por lo tanto, la unidad no es el producto de un esfuerzo o de cosas que nos unen como en el mundo. Esta no es iglesia de los Rayados o de los Tigres. Esto no es una iglesia de los que les gusta la música conservadora. No. Esto no es una iglesia de los que ponen falda o de los que no hacen tal o cual cosa moral. No, esta es la iglesia de Cristo, unida a pesar de nuestras diferencias por la obra de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une. Pero fue tan emocionante pensar en cómo Pablo avanza con su argumento, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y me encantó la forma que termina el verso, diciendo: ¿en el vínculo de qué? En el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que nos vincula?
La paz. La paz. Una paz que se funda en la obra expiatoria de Cristo, mediante la cual tenemos paz con Dios, como lo leímos en el versículo 14 del capítulo 2. Porque fue a través de esa obra de Cristo que se derribó la pared intermedia. Esa pared intermedia, no solamente del velo, sino la pared intermedia del pasillo de los gentiles y de los judíos, se derribó. Porque ahora, por esa obra, todos tenemos acceso a un Padre. A un Padre. La paz que nos une a los creyentes es el maravilloso regalo que Dios nos da en Cristo. Hermano, lo que nos vincula, lo que nos une, no es el grado de estudio teológico, no es el extracto social, no son tus preferencias musicales, no es tu estilo de vestimenta, no son tus estándares morales. No. Lo que me une a mi hermano es la paz que Cristo nos ha dado por medio de la obra de redención. Ya no estoy peleado con Dios y mi hermano tampoco. Por la obra de Cristo, él y yo somos hermanos porque tenemos un Padre. Un Padre. Es hermoso esto. La paz que ahora tengo delante del Padre es el regalo que hoy puedo disfrutar. Y del versículo 4 al versículo 6, algunos han mencionado que es una estructura poética, y algunos dicen y refieren que seguramente era una poesía o un himno que cantaba la iglesia primitiva. Porque en esta estructura nosotros encontramos por lo menos tres triadas. La primera comienza allí diciendo Pablo: un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es la triada? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. La segunda triada la encontramos en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. El versículo 6, un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Así que estos tres elementos pareciera ser la estructura de un himno, de una poesía. Pero es impresionante que recuerdas que en el capítulo 1 nosotros encontramos la obra del Dios Trino en la redención. La obra del Dios Trino en la redención. Pero ahora nosotros encontramos la obra del Dios Trino en la unidad. El Dios Trino está obrando a favor de tu unidad, de tu salvación y de tu unidad como iglesia. Eso es en verdad muy, muy emocionante. Saber que no depende de mí, sino que hay un Dios Trino que está obrando a favor de la unidad de la iglesia. Y por cuestión de tiempo no podemos ver cada una de esas triadas. Pero quisiera decirte que tú comienzas y ves en el versículo 4 que el orden cambia del orden ordinario. Cuando nosotros nos referimos al Dios Trino, nos referimos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Y no hay intención en darle una prioridad allí. Pero es interesante que Pablo hace un cambio de orden. Y Pablo dice: la unidad depende de la obra del Espíritu Santo, de la obra del Hijo y de la obra del Padre. El Dios Trino está obrando. Y mira cómo termina el versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos,
Dios Padre está en todos, está obrando en todos y está por todos. Eso en verdad es algo que tú debes de recordar en tu mente. Pablo está diciendo, ese Dios soberano, ese Dios vigilante, ese Dios supremo, está obrando en la vida del creyente. Él reina sobre nosotros. Él reina sobre nosotros. Él está por encima de nosotros. Pero también está en nosotros. Está en ti. No importa, mi querido hermano, no importa tu condición. Quizá tú dices, yo jamás podría hacer algo público, no tengo capacidad para tener un ministerio público. Pero sabes, Dios está obrando en ti, aunque no tengas un ministerio público. Dios está obrando en ti. Solamente como una ilustración, cada vez que me siento con el hermano Chencho, me edifica. Y jamás él va a buscar una posición, ni tendrá oportunidad de tener un liderazgo. Pero él es notorio que Dios está obrando en él para con la unidad de la iglesia. Por lo tanto, nuestra unidad está fundamentada sobre la obra unificadora de las tres personas de la Trinidad. En resumidas cuentas, tenemos primero un único Padre que crea una única familia. Segundo, un único Señor que crea una única fe, una única esperanza y un único bautismo. Y tercero, tenemos un único Espíritu que crea un único cuerpo. Así es, el Espíritu Santo está obrando a favor de la unidad de la iglesia. Las implicaciones de esto son muchas y muy grandes. Pero estos versículos nos describen que los verdaderos creyentes tenemos en común a un Padre, a un Señor y a un Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No es crear unidad, es preservar la unidad. Tú no creas la unidad. La unidad ya la tienes por medio de la obra de un Dios trino. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es cuidar la unidad. Por favor, asimilemos bien esta idea de la unidad indisoluble de la iglesia. Asimila bien esta idea. Él no tiene dos cuerpos. Él no tiene al pueblo de los judíos y al pueblo de los gentiles. Él tiene un pueblo. Él no tiene al pueblo de los de color y al pueblo de los blancos. No tiene al pueblo de los latinoamericanos y al pueblo de los gringos. No, es un pueblo que está unido y no hay nada que pueda disolver esa unidad. Mis amados hermanos, no dejemos que nuestros conceptos románticos de la unidad determinen nuestra actitud frente a la iglesia. Y quiero decir esto porque lamentablemente a veces nosotros decimos, es que no me siento unido a la iglesia. Es que esto no se trata de un sentimiento. Se trata de una obra sobrenatural del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo que te ha unido a una iglesia. Estás unido a una iglesia, aunque no te sientas unido a una iglesia, si has creído verdaderamente en ese glorioso evangelio. Estás unido. Tú estás unido a la iglesia, no importa lo que sientas, tú eres parte del cuerpo de Cristo si has creído en Él. Pero déjeme hacer una segunda aplicación. La unidad de la iglesia es algo que nos corresponde a nosotros cuidarla, no crearla, cuidarla. Hermanos, a veces decimos, es que
La iglesia no está unida. Quizás, sí. Tenemos que cuidar más la unidad. Pero cuando decimos, levántense, Iglesia Bautista Genezaret, a saludar a nuestros hermanos, y te quedas sentado, intencionalmente te quedas sentado. Sí, esta iglesia no está unida, porque no vienen a saludarme. Hermano, tú eres quien debes cuidar la unidad, no los otros. A ti te corresponde. A ti, a mí. Yo no puedo juzgar a los demás. Yo tengo que cumplir mi responsabilidad de cuidar a la iglesia, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es más que una iglesia local. Y esta es la tercera aplicación con la que termino. La unidad de la iglesia es más que una iglesia local. La unidad de la iglesia tiene implicaciones fuera de este grupo. Esta es una iglesia local que debemos de cuidar la unidad. Pero ¿sabes que la iglesia es más que cualquier grupo denominacional? O sea, la iglesia del Señor no solamente son los bautistas, déjenme decepcionarlos. No. Hay otros creyentes que no tienen la etiqueta de bautista, pero creen en el mismo glorioso evangelio y que Dios los está transformando y está produciendo en ellos esas virtudes. ¿Y sabes? Son uno con nosotros. Y porque el Dios Trino te ha llamado, tú debes vivir en unidad para expresar la unidad del Dios Trino. Esa es la proposición del mensaje. Porque el Dios Trino te ha llamado, tú debes vivir en unidad para expresar la unidad del Dios Trino. Bendito Dios, te agradecemos tanto por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de ti. Bendito seas porque nos bendijiste con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito seas porque nos has dado una herencia y ahora somos coherederos con Cristo, miembros de la familia. Bendito seas porque has derribado la pared intermedia que nos era contraria. Bendito seas porque hoy disfrutamos el ser llamados hijos y poder llamarte a ti Padre. Y como cantábamos hace un momento, Padre, Abba Padre. Hoy, por la paz que tenemos, por el vínculo de la paz, permítenos mantener, cultivar, esforzarnos por cuidar la unidad de la iglesia. Líbranos del chisme pecaminoso, del juicio perverso. Ayúdanos a nosotros como pastores a mantener la unidad de la iglesia, siendo ejemplos nosotros mismos de unidad, de humildad, de amor, de mansedumbre. Por favor, pedimos que la iglesia ore continuamente por nosotros para mantenernos en unidad. Ayuda a cada miembro de la iglesia a ser un instrumento en tus manos para cuidar la unidad. Porque estamos aquí para representar al Dios Trino. Y Jesús, sabemos que tú oraste para que nosotros fuéramos uno. Y estamos seguros que esa oración fue escuchada y el Padre está comprometido con mantener la unidad en nosotros. Pero ayúdanos a nosotros a ser responsables en mantener la unidad. Te pedimos esto por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirte que ahí como estás, medites en lo que acabas de escuchar. Y quizá tienes que mantener y cuidar la unidad con el miembro más cercano a ti. Quizá es tu esposa. ¿Has sido orgulloso con ella? ¿No has sido manso con ella? ¿No has sido paciente? ¿Ni la has amado? Quizá es el miembro que tienes ahí en tu casa,
con el que debes comenzar a cuidar la unidad. Pero también tienes que pensar en los otros que tienes, en tu grupo pequeño. ¿Te has esforzado por mantener la unidad? Piensa. La responsabilidad tuya y mía es expresar la unidad del Dios Trino. Por eso te pido que si has creído en el Evangelio, vivas a la luz de ese Evangelio.